Carlos Ruiz despertó la mañana del 15 de marzo de 1918 con un dolor agudo en la mano derecha. Era un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, como si sus huesos estuvieran presionando contra su piel desde adentro, tratando de abrirse paso. Flexionó los dedos, observando cómo se movían normalmente, sin hinchazón visible, sin decoloración. Pero el dolor estaba ahí, constante, pulsante, profundo. Era solo su mano derecha, solo 3 dedos. Pensó que tal vez había dormido en mala posición. Tal vez se había lastimado alando las redes de pesca el día anterior. Ignoró el dolor, se vistió y salió a trabajar al mar Caribe que rodeaba La Habana. No sabía que en 6 meses su esqueleto habría crecido tanto que no podría moverse sin ayuda. No sabía que sus propios huesos se convertirían en su prisión. Para entender lo que le sucedió a Carlos Ruiz, debemos regresar a La Habana en marzo de 1918. Cuba había ganado su independencia de España apenas 20 años atrás, en 1898, solo para caer bajo la influencia política y económica de Estados Unidos. La capital era una ciudad de contrastes violentos, elegantes mansiones coloniales junto a barrios de pescadores empobrecidos, cabarets iluminados con electricidad a pocas cuadras de callejones sin luz. La Primera Guerra Mundial, aunque distante geográficamente, había afectado el comercio cubano. Los barcos mercantes eran menos frecuentes, el precio del azúcar fluctuaba dramáticamente y había escasez de productos importados. Pero para los pescadores como Carlos, la vida continuaba según ritmos más antiguos que la política. Se levantaban antes del amanecer, salían en pequeñas embarcaciones al Golfo de México, echaban sus redes y regresaban con el pescado del día para vender en el mercado de 4 Caminos. Era una vida dura pero honesta, sostenible si uno era fuerte y tenía suerte. Carlos Ruiz había nacido en 1892 en el barrio de pescadores de Regla, al otro lado de la bahía de La Habana. Su padre había sido pescador, como lo había sido su abuelo. Carlos aprendió a navegar antes de aprender a leer. Aprendió a remendar redes antes de aprender a escribir su nombre. A los 16 años ya tenía su propia lancha, un pequeño bote de madera que había comprado con años de ahorros. A los 23 se había casado con Elena, hija de un vendedor de pescado del mercado. Era un matrimonio práctico que se había convertido en amor genuino. Vivían en una casa modesta de 2 habitaciones en Regla, con paredes de madera pintadas de azul desteñido por el sol y la sal del mar. Tenían 2 hijos, Miguel de 2 años y Rosa de apenas 6 meses. Elena vendía el pescado que Carlos capturaba, y entre ambos ganaban lo suficiente para comer, para vestir a los niños, para ahorrar un poco cada mes con la esperanza de algún día comprar una embarcación más grande. Carlos era conocido en Regla como un hombre trabajador y confiable. No bebía en exceso, no apostaba, no se involucraba en peleas. A los 26 años estaba en la mejor forma física de su vida, con brazos musculosos de años alando redes, espalda fuerte de remar contra corrientes, manos callosas que podían trabajar todo el día sin cansarse. Era robusto, saludable, fuerte, exactamente el tipo de hombre que uno nunca esperaría ver destruido por su propio cuerpo. Pero esa mañana del 15 de marzo, algo cambió a nivel celular en el cuerpo de Carlos, algo en el delicado equilibrio de hormonas y señales químicas que regulan el crecimiento óseo, algo que haría que sus huesos comenzaran a crecer de nuevo, no con el crecimiento normal de la adolescencia, sino con una expansión descontrolada y grotesca que no se detendría hasta que su cuerpo se convirtiera en una caricatura monstruosa de lo que había sido. El dolor en su mano derecha continuó durante toda esa primera semana. Carlos lo ignoró, tomando ron barato para adormecer la sensación cuando se volvía insoportable por la noche. El 20 de marzo notó que su anillo de bodas, que había usado durante 3 años sin problema, estaba apretado. Lo quitó con dificultad y lo dejó en una repisa, pensando que tal vez sus dedos estaban hinchados por el trabajo en agua salada. El 25 de marzo, 10 días después del primer dolor, Carlos se miró la mano a la luz de la lámpara de aceite en su casa y vio algo que lo hizo contener el aliento. Sus dedos se veían diferentes. No estaban hinchados, no en el sentido normal de la palabra, pero eran más largos, definitivamente más largos. Colocó su mano junto a la de Elena y vio que sus dedos ahora sobresalían casi 1 centímetro más allá de los de ella. Una semana antes habían sido del mismo largo. ¿Ves eso?, le preguntó, sosteniendo ambas manos juntas. Elena miró, confundida. «Tus dedos siempre han sido más largos que los míos», dijo ella. «Eres un hombre, Carlos». Pero Carlos sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo, no solo el dolor constante, sino una sensación de presión, como si sus huesos estuvieran empujando contra los límites de su piel. Pero lo que nadie esperaba era que esto era solo el comienzo. El 1 de abril de 1918, Carlos despertó
y no pudo cerrar completamente su mano derecha. Sus dedos, ahora visiblemente más largos y gruesos, no se doblaban con la misma facilidad. Cuando intentó hacer un puño, el dolor era tan agudo que gritó, un sonido que asustó a Elena y despertó a los niños llorando. Miró su mano bajo la luz del amanecer que entraba por la ventana. Los nudillos sobresalían de manera antinatural. Los huesos de sus dedos eran claramente visibles bajo la piel, más prominentes, más gruesos de lo que deberían ser. Y no era solo su mano derecha. Ahora también sentía dolor en la izquierda, en los pies, en las rodillas. Era como si todo su esqueleto hubiera decidido simultáneamente que no estaba satisfecho con su tamaño actual y hubiera comenzado a expandirse. Elena insistió en que viera a un médico. El doctor Rafael Montero era el único médico en regla dispuesto a atender a pescadores pobres a cambio de pescado fresco en lugar de dinero. Era un hombre mayor, educado en España antes de la independencia, con un pequeño consultorio que olía a alcohol medicinal y mar. Cuando Carlos le mostró sus manos, el doctor Montero las examinó con manos temblorosas, palpando los huesos, midiendo los dedos con una cinta métrica. Esto es, el doctor se detuvo, buscando palabras. Nunca he visto nada así. Sus huesos están creciendo, Carlos, literalmente expandiéndose. Sacó un libro médico polvoriento de su estante, hojeando páginas sobre trastornos óseos. Hay condiciones que causan crecimiento óseo excesivo, pero ocurren durante la adolescencia, no en adultos, y no de esta manera, no tan rápido. Le tomó mediciones detalladas de ambas manos, anotándolas en un cuaderno. Quiero que vuelva en una semana, dijo. Necesito documentar si esto continúa. Continuó. Cuando Carlos regresó una semana después, el 8 de abril, sus manos habían crecido otro centímetro en longitud. Los dedos eran grotescamente largos ahora, como las manos de un gigante injertadas en los brazos de un hombre normal. El doctor Montero midió, fotografió con una vieja cámara de placas y escribió frenéticamente en su cuaderno. Necesita ver a un especialista en La Habana, dijo. Esto está más allá de mi conocimiento. Pero los especialistas costaban dinero que Carlos no tenía, y además, ¿cómo trabajaría para ganar ese dinero si sus manos seguían creciendo? Ya no podía sostener las cuerdas de las redes adecuadamente. Los mangos de los remos eran demasiado delgados para sus dedos expandidos. Intentó trabajar usando solo las palmas de sus manos, pero el dolor era demasiado intenso. A mediados de abril, el crecimiento se había extendido a sus antebrazos. Los huesos del radio y el cúbito se estaban engrosando, haciendo que sus brazos se vieran deformes, con bultos visibles bajo la piel, donde los huesos presionaban desde adentro. Sus muñecas eran tan gruesas ahora que las mangas de sus camisas no se podían abrochar. Elena tuvo que cortarle las mangas de toda su ropa porque sus brazos ya no cabían, y el dolor se intensificaba cada día. No era un dolor constante, sino pulsante, como si cada latido del corazón bombeara no solo sangre, sino también agonía a través de sus extremidades en crecimiento. Carlos comenzó a dormir sentado porque acostarse ponía presión en sus huesos y el dolor se volvía insoportable. Dejó de ir a pescar completamente. No podía. Sus manos eran inútiles, deformadas en garras grotescas con dedos que ahora medían casi el doble de su longitud original. Cuando intentó abrazar a su esposa a finales de abril, Elena retrocedió instintivamente, no por falta de amor, sino por miedo. Los brazos de Carlos se habían vuelto monstruosos, con huesos que sobresalían en ángulos antinaturales, articulaciones, hinchadas al doble de su tamaño normal. Cuando tocó su mejilla, Elena sintió los huesos de sus dedos, duros como piedra, presionando a través de la poca carne que aún los cubría. Los niños lloraban cuando Carlos intentaba cargarlos. Miguel, de 2 años, gritaba «¡Monstruo!» cuando veía a su padre. Rosa, la bebé, se retorcía y chillaba cuando Carlos se acercaba. Elena tenía que explicarles una y otra vez que era papá, pero ellos no lo reconocían, y Carlos no podía culparlos. Cuando se miraba en el espejo, él tampoco se reconocía. Los científicos llegaron a La Habana el 1 de mayo de 1918, convocados por el doctor Montero, quien había enviado cartas urgentes a la Universidad de La Habana, describiendo el caso. El doctor Julio Castellanos era el jefe del departamento de medicina en la universidad, un hombre meticuloso que había estudiado en Francia y había visto rarezas médicas que desafiaban la comprensión. Pero cuando examinó a Carlos en su consultorio improvisado en el Hospital Público de La Habana,
Incluso él quedó sin palabras durante varios minutos. Las manos de Carlos ahora parecían pertenecer a algo de una pesadilla. Los dedos medían más de 20 centímetros de largo, casi el doble de lo normal, con huesos tan gruesos que la piel se estiraba translúcida sobre ellos. Podía verse el contorno exacto de cada hueso, cada articulación expandida a un tamaño antinatural. Los antebrazos eran igualmente grotescos, con el radio y el cúbito engrosados hasta el punto donde parecían troncos de árbol en lugar de huesos humanos. Pero lo que aterrorizó al doctor Castellanos fue descubrir que el crecimiento no se limitaba a las extremidades. Usando una nueva tecnología llamada rayos X, que apenas comenzaba a estar disponible en Cuba, tomó imágenes del esqueleto de Carlos. Lo que vio lo dejó mirando las placas con horror creciente. El cráneo de Carlos estaba cambiando. Los huesos faciales se estaban engrosando, especialmente la mandíbula y las cuencas de los ojos. Las costillas se estaban expandiendo, ensanchando su pecho de manera que su postura se estaba volviendo jorobada. La columna vertebral mostraba signos de crecimiento vertebral irregular. Las caderas se estaban deformando. Los huesos de las piernas se estaban alargando y engrosando simultáneamente. Su esqueleto completo está experimentando crecimiento incontrolado, le dijo el doctor Castellanos a Carlos con voz temblorosa. Es como si su cuerpo hubiera olvidado cómo detener el proceso de desarrollo óseo, pero no hay precedente médico para esto. El crecimiento óseo en adultos no funciona así. Realizó una batería de pruebas. Análisis de sangre mostraron niveles extraordinariamente altos de hormona del crecimiento y factores de crecimiento insulinoides. Los niveles de calcio en sangre fluctuaban salvajemente, pero más desconcertante era que los osteoblastos, las células responsables de la formación ósea, estaban funcionando a una velocidad 10 veces superior a lo normal, como si hubieran recibido instrucciones de construir huesos sin cesar. ¿Puede detenerlo?, preguntó Carlos, su voz distorsionada por el engrosamiento de su mandíbula que estaba comenzando a afectar su capacidad para hablar claramente. El doctor Castellanos no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «No sé cómo. Podría intentar reducir los niveles hormonales, pero no tengo forma de saber si eso funcionaría o si ya es demasiado tarde». Cuando su esposa lo miró en mayo, Carlos vio algo que nunca había visto en sus ojos: repulsión. Elena seguía amándolo, seguía cuidándolo, seguía siendo su esposa, pero no podía ocultar la reacción visceral que tenía cuando lo miraba. La cara de Carlos estaba cambiando. Su mandíbula sobresalía ahora, dándole un aspecto simiesco. Sus pómulos se habían engrosado, haciendo que sus ojos parecieran hundidos en cavernas óseas. Su frente se estaba expandiendo, creando una cresta ósea que lo hacía parecer algo entre humano y algo más primitivo. Su cuerpo era una colección de ángulos antinaturales. Los hombros eran desproporcionadamente anchos por el crecimiento de las clavículas y escápulas. Su pecho era un barril deformado por costillas expandidas que presionaban contra su piel. Sus piernas se estaban volviendo arqueadas a medida que los huesos de muslo y tibia crecían de manera desigual. Ya no podía caminar normalmente. Los huesos de sus pies habían crecido tan grotescamente que no cabían en ningún zapato. Caminaba descalzo, arrastrando los pies porque levantar las piernas causaba agonía cuando los huesos de cadera expandidos rozaban contra los músculos circundantes. A finales de mayo, Carlos no podía alimentarse solo. Sus dedos eran demasiado largos, demasiado deformados para sostener una cuchara. Elena tenía que alimentarlo, y cada vez que lo hacía, Carlos veía lágrimas en sus ojos, no de compasión, sino de algo más oscuro: horror, disgusto involuntario, el tipo de reacción que uno tiene ante algo fundamentalmente antinatural. Los vecinos dejaron de visitarlo. Los pocos que lo veían en la calle cruzaban a la acera opuesta. Los niños del barrio susurraban que era un monstruo, que estaba maldito, que tocar su sombra te convertiría en piedra. Elena tuvo que comenzar a comprar comida en mercados más lejanos porque los vendedores locales se negaban a servirle, temiendo que la deformidad de su esposo fuera contagiosa. Sus hijos dejaron de reconocerlo completamente cuando su rostro se deformó más allá del reconocimiento. Era el 15 de junio de 1918. Carlos intentó hablar con Miguel, que ahora tenía 2 años y medio. El niño estaba jugando con bloques de madera en el piso. Carlos se arrodilló con dificultad, sus articulaciones de rodilla expandidas crujiendo audiblemente, y extendió una mano deformada hacia su hijo. Miguel miró la mano, vio los dedos grotescos, la piel estirada sobre huesos imposiblemente largos y gruesos, y comenzó a gritar. No con el llanto normal de un niño asustado, sino con terror primitivo, el tipo de miedo que viene de algún lugar instintivo, que reconoce cuando algo está profundamente mal. El niño se arrastró hacia atrás, todavía gritando, hasta que Elena entró corriendo y lo levantó. «Lo siento», susurró Carlos,
su voz apenas comprensible a través de su boca deformada. Solo quería jugar con él. Elena sostuvo a Miguel, que enterró su cara en el cuello de su madre, sollozando incontrolablemente. Ella miró a Carlos, y él vio en sus ojos la terrible verdad. Ella también tenía miedo de él. Seguía siendo su esposa, seguía amándolo, pero el amor estaba mezclado con horror. En julio, el doctor Castellanos publicó un artículo en el Boletín Médico de Cuba, titulado Caso de gigantismo óseo progresivo en adulto, presentación de fenómeno sin precedente. El artículo incluía fotografías y radiografías de Carlos tomadas a lo largo de 4 meses. Las imágenes documentaban la transformación de un hombre normal de 26 años en algo que apenas parecía humano. Las fotografías mostraban la progresión. Carlos en marzo, con manos ligeramente alargadas. Carlos en abril, con brazos visiblemente deformados. Carlos en mayo, con su torso expandido grotescamente. Carlos en junio, con su cara transformada en una máscara de hueso que presionaba contra la piel como si intentara escapar. El doctor Castellanos teorizaba que Carlos estaba experimentando una forma de acromegalia extremadamente acelerada, posiblemente causada por un tumor en la glándula pituitaria que producía cantidades masivas de hormona del crecimiento. Pero las radiografías del cráneo de Carlos no mostraban tumor alguno, y la velocidad del cambio era 100 veces más rápida que cualquier caso documentado de acromegalia. El sujeto, escribió el doctor Castellanos, parece estar experimentando un retorno patológico a procesos de crecimiento normalmente activos solo durante la adolescencia, pero a una escala y velocidad que desafía toda comprensión médica actual. Si esta progresión continúa, el resultado probable es la muerte por incapacidad de funciones corporales básicas, ya que el esqueleto crece más allá de la capacidad de los músculos, órganos y piel para acomodarlo. En agosto, Carlos no podía moverse sin ayuda. Sus huesos habían crecido tanto que sus músculos ya no podían moverlos efectivamente. Los bíceps, que alguna vez fueron fuertes, no podían levantar brazos cuyos huesos pesaban 3 veces lo normal. Sus piernas podían soportar su peso, pero cada paso requería un esfuerzo tremendo, porque los músculos del muslo tenían que mover fémures engrosados hasta ser casi el doble del diámetro normal. Pasaba la mayor parte del día sentado en una silla especialmente reforzada que Elena había conseguido de un carpintero local. No podía acostarse porque sus costillas expandidas presionaban contra sus pulmones, dificultando la respiración. Dormía sentado, cuando podía dormir, que era raro porque el dolor era constante e implacable. Su piel había comenzado a agrietarse en lugares donde los huesos presionaban demasiado fuerte contra ella. Pequeñas fisuras aparecían en sus nudillos, en sus codos, en sus rodillas. Sangraban ocasionalmente, heridas que no sanaban bien porque el tejido estaba demasiado estirado para regenerarse adecuadamente. Elena lo bañaba, lo alimentaba, lo cuidaba con una dedicación que iba más allá del deber matrimonial. Pero Carlos veía en sus ojos que cada acto de cuidado era un acto de voluntad, una lucha contra el instinto que le decía que huyera de esta cosa que su esposo se había convertido. El experimento final se realizó el 1 de septiembre de 1918 en el Hospital Universitario de La Habana. El doctor Castellanos, desesperado por encontrar alguna forma de detener el proceso, propuso una cirugía experimental. Intentaría remover quirúrgicamente parte de la glándula pituitaria de Carlos, con la esperanza de reducir la producción de hormona del crecimiento. Era extremadamente peligroso. La cirugía cerebral era primitiva en 1918 y las posibilidades de que Carlos sobreviviera eran tal vez del 50%. Carlos aceptó inmediatamente. «Prefiero morir en una mesa de operaciones», dijo con su voz ahora gravemente distorsionada, «que vivir un día más como esto». La cirugía comenzó el 3 de septiembre a las 8 de la mañana. Duró 6 horas. El doctor Castellanos y un equipo de 3 asistentes trabajaron meticulosamente, accediendo a la base del cráneo de Carlos a través de la nariz, usando instrumentos del tamaño de agujas de tejer para alcanzar la pequeña glándula en el centro del cerebro. Carlos murió en la mesa de operaciones a las 2:47 de la tarde. La autopsia oficial declaró que la muerte fue causada por hemorragia cerebral masiva. El cráneo de Carlos había crecido tan groseramente engrosado que los vasos sanguíneos dentro de él estaban comprimidos y frágiles. Cuando el doctor Castellanos hizo la incisión, uno de estos vasos estalló, inundando el cerebro de Carlos con sangre. Pero había otro hallazgo en la autopsia que el doctor Castellanos no publicó en su informe oficial, mencionándolo solo en sus notas privadas descubiertas décadas después. Cuando examinaron la glándula
pituitaria de Carlos era completamente normal. No había tumor. No había anomalía estructural. La glándula producía cantidades masivas de hormona del crecimiento, pero no había razón médica discernible para ello. Era como si el cuerpo de Carlos simplemente hubiera decidido comenzar a crecer de nuevo, sin causa, sin razón, sin forma de detenerlo. El cuerpo de Carlos fue enterrado en el cementerio de Colón en La Habana el 5 de septiembre de 1918. El ataúd tuvo que ser construido especialmente, casi el doble del tamaño de un ataúd normal, para acomodar su esqueleto grotescamente expandido. Solo asistieron Elena, sus 2 hijos que no entendían qué estaba sucediendo, el doctor Castellanos, el doctor Montero y 2 pescadores que habían conocido a Carlos antes de su transformación. Elena se volvió a casar 2 años después con un vendedor del mercado. Miguel y Rosa crecieron escuchando historias susurradas sobre su padre real, el hombre que se convirtió en monstruo. Ninguno de los 2 visitó su tumba hasta que fueron adultos. El doctor Castellanos continuó estudiando el caso de Carlos durante el resto de su carrera, publicando actualizaciones y teorías en revistas médicas, pero nunca encontró una explicación satisfactoria. El caso permaneció en los archivos médicos de la Universidad de La Habana como un misterio sin resolver. Hoy, más de un siglo después, el caso de Carlos Ruiz sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de crecimiento óseo patológico jamás documentado. Las fotografías y radiografías tomadas por el doctor Castellanos sobreviven en los archivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Muestran claramente la transformación de un hombre saludable en una masa grotesca de hueso expandido en apenas 6 meses. Los endocrinólogos modernos han revisado el caso con fascinación y horror. Algunos han propuesto que Carlos pudo haber sufrido una forma extremadamente rara de acromegalia de inicio súbito, posiblemente desencadenada por algún evento traumático o infección que activó la glándula pituitaria de manera catastrófica. Pero esto no explica por qué la glándula en sí era normal en la autopsia. Otros investigadores han sugerido una forma de cáncer óseo sistémico donde múltiples tumores óseos crecieron simultáneamente por todo el esqueleto. Pero las biopsias óseas tomadas durante la vida de Carlos no mostraron malignidad, solo hueso normal creciendo a velocidad anormal. Una teoría más reciente propone que Carlos pudo haber experimentado una mutación genética espontánea que afectó los genes reguladores del crecimiento óseo en todas las células de su cuerpo simultáneamente. Esto explicaría por qué el crecimiento fue sistémico y por qué no había tumor pituitario. Pero tal mutación espontánea generalizada es teóricamente posible, pero nunca ha sido documentada en ningún otro caso. La explicación más inquietante viene de investigadores en epigenética que sugieren que algo, posiblemente un factor ambiental o una infección viral, pudo haber alterado la expresión génica en las células óseas de Carlos, reactivando genes de crecimiento que normalmente están silenciados después de la pubertad. Esto convertiría a Carlos en víctima de una forma de reprogramación celular involuntaria, donde sus células olvidaron que ya no deberían estar creciendo. El doctor Castellanos, en sus notas finales sobre el caso escritas en 1945, poco antes de su muerte, ofreció esta reflexión. Carlos Ruiz me enseñó que el cuerpo humano no es la máquina predecible que creemos. Hay interruptores dentro de nosotros que normalmente permanecen apagados, procesos que se activan durante el desarrollo y luego se silencian para siempre. En Carlos, algo encendió esos interruptores nuevamente, y una vez encendidos, no había forma de apagarlos. Murió siendo consumido por su propio esqueleto, su cuerpo transformándose en una prisión de hueso de la que no había escape excepto la muerte. Elena Ruiz vivió hasta 1962, siempre manteniendo que su primer esposo no era un monstruo, sino un hombre bueno afligido por una maldición médica que nadie podía entender. Miguel y Rosa crecieron con la extraña carga de saber que su padre había sido simultáneamente completamente humano y fundamentalmente transformado en algo más. El esqueleto de Carlos fue preservado para estudio médico después de la autopsia. Durante décadas, residió en un armario en el Departamento de Anatomía de la Universidad de La Habana, una colección grotesca de huesos expandidos que desafiaban las proporciones normales del esqueleto humano. Los estudiantes de medicina lo estudiaban, horrorizados y fascinados. Los investigadores lo medían, documentaban, fotografiaban. En 1980, durante una renovación del edificio de medicina, el esqueleto fue trasladado a almacenamiento. En algún momento durante los años turbulentos que siguieron, se perdió. Los registros universitarios muestran que fue movido varias veces entre diferentes instalaciones de almacenamiento, pero en 1995, cuando investigadores quisieron reexaminarlo usando tecnologías modernas,
no pudo ser localizado. Algunos especulan que fue destruido durante una inundación que dañó los archivos médicos en 1987. Otros creen que fue enviado a otra institución para estudio, y los registros se perdieron. Hay una historia no confirmada de que fue enterrado secretamente en una fosa común, después de que empleados del hospital lo descubrieran y se asustaran demasiado para mantenerlo en las instalaciones. Sea lo que sea que sucedió, el esqueleto físico de Carlos Ruiz ha desaparecido. Solo quedan las fotografías, las radiografías y los registros médicos detallados que documentan su transformación de pescador saludable a prisionero de su propio hueso. Y hasta el día de hoy, cuando médicos cubanos estudian trastornos del crecimiento óseo, el nombre de Carlos Ruiz surge como advertencia y misterio. Una advertencia de que el cuerpo humano puede volverse contra sí mismo de maneras que desafían toda lógica médica. Un misterio porque, más de 100 años después, nadie puede explicar con certeza por qué sucedió o cómo detenerlo si volviera a ocurrir. En las calles de Regla, el viejo barrio de pescadores donde Carlos vivió, algunos ancianos todavía cuentan la historia del pescador que se convirtió en monstruo. La han transformado en leyenda urbana, embellecida con detalles sobrenaturales, mezclada con elementos de santería y superstición. Pero en el núcleo de la historia permanece la terrible verdad. Un hombre cuyo cuerpo lo traicionó de la manera más grotesca imaginable, creciendo sin control hasta que el peso de sus propios huesos lo aplastó.